La sala 4B del tribunal tenía un frío pulido, el tipo de frío que nace del dinero, del poder y de personas que creen que no pueden ser avergonzadas. Las paredes de caoba parecían costosas, los bancos se veían implacables y el aire estaba afilado por el chisme. La risa que la atravesó no era una risa amable, ni de alivio, ni de alegría, era aguda, cruel y lo suficientemente fuerte como para rebotar en la madera y el orgullo. Provenía de Julian Thorne, un hombre al que los periódicos llamaban visionario y los mercados trataban como un mito, un hombre valorado en $3.000 millones que se sentaba en la mesa de la defensa como si las reglas fueran opcionales. Miró a su esposa, Andrew, y la expresión en su rostro no era amor, ni arrepentimiento, ni siquiera enojo. Era lástima, una lástima fabricada, una lástima usada como arma. Andrew estaba sola en la mesa de la demandante con un sencillo traje gris, la postura recta, los hombros quietos, el rostro sereno de una forma que casi parecía rendición para quien no supiera distinguir entre rendirse y controlar. No había detrás de ella un costoso equipo legal, ni asistentes elegantes, ni carpetas pulidas, ni estrategias susurradas. Tenía un solo folder de cartón manila, gastado, con los bordes suaves por años de uso, sostenido cerca como si perteneciera a sus propios huesos. Frente a ella estaba la abogada de Julian, Sofía Valente, vestida con autoridad, los labios curvados en una pequeña sonrisa que decía que ya había medido la sala, ya había planeado el orden del daño y ya había decidido quién sería llamado débil. Sofía se inclinó hacia su cliente y susurró que esto terminaría antes del almuerzo, como si el final fuera una cita programada. Su confianza se contagió entre el séquito de Julian en la galería. Los periodistas tecnológicos se inclinaron hacia adelante, plumas listas. Los columnistas de chismes intercambiaron miradas, esperando lágrimas. Los inversionistas observaban con el hambre aburrida de quienes esperan un espectáculo. La atención de todos volvía una y otra vez al espacio vacío de Andrew, a su falta de defensa, a su falta de glamour, a su falta de ruido. Era fácil creer que estaban presenciando a una mujer sin poder caminando hacia una derrota que ni siquiera podía nombrar. Era fácil confundir el silencio con ignorancia. Era fácil imaginarla como un cordero avanzando hacia un resultado cruel. Pero lo que no sabían era que el silencio de Andrew no era vacío, era almacenamiento. Lo que no sabían era que la carpeta en sus manos no era un adorno, era un registro. Y lo que no sabían, porque Julian Thorne había pasado años creyendo sus propios titulares, era que durante 10 años, mientras él construía Zorn Dynamics como un imperio, Andrew no solo observaba desde la sombra de su éxito. Ella documentaba. Escuchaba las llamadas que él creía que ella no podía entender. Notaba las fechas en las que él decía estar en una ciudad mientras los recibos lo ubicaban en otra. Reunía las pequeñas pruebas que la gente descarta porque cree que la vida es demasiado ocupada para la rendición de cuentas. Guardaba los fragmentos, los correos, los estados de cuenta, los dispositivos viejos, las notas que parecían insignificantes para alguien que solo respetaba los logros ruidosos. Ella había sido quien organizaba su escritorio. Ella había sido quien limpiaba la oficina cuando él dejaba anillos de café como trofeos. Ella había sido quien sabía dónde iban los cables, dónde se guardaban los borradores y dónde las historias no coincidían. En la primera fila, las cámaras esperaban a que ella se quebrara. A la derecha, el equipo legal de Julian estaba rodeado de portátiles y cajas de archivos, la armadura brillante de profesionales que esperaban ganar. A la izquierda, Andrew tenía un vaso de agua y esa carpeta, y en una sala llena de certezas costosas, parecía casi invisible. Sin embargo, la invisibilidad puede ser una estrategia, y Andrew la había estado practicando durante mucho tiempo. El juez entró con la autoridad cansada de alguien que había visto a muchas personas llorar y a muchas mentir, y el caso fue anunciado en voz alta como un titular listo para venderse. Los ojos del juez se movieron de la mesa abarrotada de Julian a la mesa vacía de Andrew, y el ambiente del tribunal cambió ligeramente, porque el desequilibrio era imposible de ignorar. No era solo un divorcio, era una representación de la desigualdad. Julian volvió a reír, como si el desequilibrio lo entretuviera. La sonrisa de Sofía se profundizó, como si ya pudiera sentir la victoria en su calendario.
El rostro de Andrew no cambió, pero en su mente el reloj no contaba hacia su derrota, contaba hacia su turno. La risa continuó al principio, fuerte y descuidada, porque un hombre poderoso cree que la risa lo protege, porque un hombre poderoso cree que la sala le pertenece. Pero el tiempo también es un juez silencioso. Pasaron los minutos. Se hicieron declaraciones. Se exhibió confianza. Entonces los ojos de Andrew se alzaron, no suplicantes, no actuando, simplemente enfocados. Y cuando se preparó para hablar, algo sutil ocurrió, la risa empezó a sonar menos como diversión y más como miedo fingido. Los que estaban entretenidos comenzaron a observar sus manos en lugar de su rostro. Observaron la carpeta. Observaron la forma en que la sostenía, no como alguien desesperado aferrándose a una última oportunidad, sino como alguien preparado sosteniendo la primera página de un plan largo. La risa cruel aún existía, sí, pero ya no llenaba la sala de la misma manera. Ya no sonaba a fuerza. Sonaba a alguien tratando de ahogar una verdad que ya se estaba levantando. 2 horas después, esa risa no se detuvo de forma educada, murió a mitad de un respiro, como si la propia sala se negara a seguir cargándola. Las sonrisas arrogantes se tensaron en confusión. Los susurros cesaron. El sonido de las teclas se ralentizó. La gente parpadeó como si despertara de un sueño que se había vuelto incómodo. Andrew finalmente habló, y todo el tribunal reaccionó, no con aplausos ni vítores, sino con un suspiro colectivo que reveló una comprensión compartida. El multimillonario que creía poder controlar cada resultado había cometido un error que el dinero no podía borrar. Había subestimado a la persona que conocía su vida desde dentro. Había asumido que ella solo cargaba dolor. Había asumido que no traía pruebas. Y ahora, en la sala más pública posible, comenzaba a entender que su propia arrogancia le había entregado a Andrew el poder de terminar su historia de la manera que ella eligiera. La humillación que más tarde se desarrollaría bajo las luces fluorescentes del tribunal no comenzó allí, había empezado meses antes, en una pesada y húmeda noche de martes en Chicago, dentro del comedor privado de Lear, un restaurante donde la riqueza se servía en silencio y los errores se ocultaban tras manteles y cristal. Andrew Thorne estaba sentada frente a Julian, su esposo de 12 años, creyendo que celebraban un aniversario que aún importaba. La mesa entre ellos estaba vestida de perfección, cristal baccarat capturando el resplandor de una iluminación suave, plata esterlina alineada con precisión mecánica, rosas blancas dispuestas para parecer naturales pero controladas. Todo parecía valioso, pero nada se sentía cálido. Julian miró su reloj Philippe dorado por tercera vez en 5 minutos, su pulgar deslizándose por el teléfono con impaciencia ensayada, su atención fragmentada, ya en otro lugar. Andrew lo notó, porque siempre lo notaba. Habló en voz baja, cuidando no romper la ilusión de normalidad, señalando que no había tocado su vino. Cuando Julian finalmente levantó la vista, el destello de diversión en sus ojos hizo que algo dentro de ella se tensara, porque no era afecto, era desapego afilado por el poder. Era atractivo de la manera que aman las revistas, rasgos marcados enmarcados por un traje que costaba más que el coche de la mayoría, pero el hombre frente a ella ya no tenía calidez, lo humano que alguna vez hubo en él había sido intercambiado por control. La llamó Elle, un apodo que sabía que ella odiaba porque la hacía más pequeña, la convertía en una nota al pie de su vida. Dijo que no tenía hambre y que ya no tenía tiempo para la farsa, y esa palabra, farsa, cayó con más peso que cualquier enojo. Andrew se quedó inmóvil, el tenedor suspendido en el aire, porque entendió lo que esa palabra significaba. Significaba que la actuación había terminado. Significaba que la decisión ya se había tomado en un lugar al que ella no había sido invitada. Julian metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y, por un segundo breve y absurdo, Andrew se preguntó si aquello era una broma incómoda, una preparación cruel para un regalo que no esperaba. Pero en lugar de una caja pequeña, sacó un sobre blanco grueso y lo deslizó sobre el mantel impecable, donde golpeó el centro de rosas con un sonido suave y definitivo. Se recostó en la silla, su postura cambiando de aburrida a depredadora, y la corrigió con calma, diciendo que había sido su aniversario, en pasado, y que ahora era el día en que recuperaba su vida.
Le dijo que abriera el sobre como una orden, no como una petición. Las manos de Andrew temblaron, pero lo abrió de todos modos, porque la negación no la protegería. Las palabras confirmaron lo que su cuerpo ya sabía: divorcio, diferencias irreconciliables, aplicación del acuerdo prenupcial, cero pensión. Julian hablaba con ligereza mientras ella leía, explicando que estaba subiendo de nivel, que Chloe tenía 24 años y entendía la industria, lo entendía a él, mientras que Andrew era un vestigio de los días del garaje, un recuerdo de cuando había sido pobre y desesperado. Habló de superarla como quien habla de un software obsoleto. Andrew levantó la vista de las páginas y susurró que la estaba dejando sin nada, con la voz firme porque las lágrimas ya se habían gastado años atrás en cumpleaños perdidos, funerales perdidos y promesas incumplidas. Julian se burló y le recordó que había firmado el prenupcial, que lo que era suyo y que lo de ella era prácticamente nada. Se mofó de su contribución, la llamó un adorno, dijo que estaba siendo generoso al dejarle el Toyota, como si la generosidad pudiera borrar el abandono. Se levantó, se abotonó la chaqueta y le advirtió que no hiciera las cosas difíciles, amenazando con enterrarla legalmente si lo intentaba. Mencionó a Sofía Valente con crueldad deliberada, sabiendo que Andrew conocía la reputación, sabiendo que el miedo era parte de la actuación. Arrojó unos cuantos billetes de $100 sobre la mesa para cubrir una comida que no había probado y le deseó un frío, feliz aniversario, antes de marcharse, dejándola sola en una habitación que de repente se sentía demasiado silenciosa. El camarero, un joven llamado David que los había atendido muchas veces y había sido testigo antes del trato despectivo de Julian, se acercó con cuidado para preguntarle si necesitaba algo. Andrew miró los papeles y, por un momento, se vio exactamente como Julian esperaba verla, pequeña, abandonada, rota. Pero entonces algo cambió. Cerró la carpeta con deliberación, sin golpearla, sin temblar, simplemente cerrándola como un archivo que había terminado de revisar. Dio un sorbo lento al vino caro que Julian había ignorado, saboreando no amargura sino claridad. Cuando levantó la vista hacia David, el temblor en sus manos había desaparecido. Sus ojos ya no estaban tristes, estaban enfocados, calculadores, despiertos. Le dijo que no necesitaba nada, que solo iba a hacer una llamada. No llamó a un abogado. No llamó a un amigo. Llamó a una instalación de almacenamiento en las afueras de la ciudad, un lugar que no había visitado en años pero que nunca olvidó. Se identificó con calma como la Unidad 44 y solicitó acceso a las cajas de archivo, a todas y cada una de ellas. Al terminar la llamada, Andrew comprendió algo que Julian nunca entendería: la humillación no siempre termina con una persona. A veces la afila. A veces se convierte en un recordatorio de por qué se eligió el silencio desde el principio. Y mientras se sentaba sola en aquel comedor de lujo, rodeada de pruebas de una vida que había construido y de un hombre que la había borrado de su historia, Andrew ya no estaba reaccionando. Se estaba preparando. Las semanas siguientes se convirtieron en un espectáculo cuidadosamente montado, uno que Julian controlaba con la facilidad de un hombre que creía que la atención era prueba de inocencia. Se aseguró de que las cámaras lo vieran en todas partes: estrenos de gala, paneles de la industria, fiestas privadas con cuerdas de terciopelo e iluminación cuidadosamente diseñada, siempre con Chloe colgada de su brazo, joven, pulida y sonriente como un símbolo más que como una persona. Las revistas de negocios publicaron artículos sobre su nuevo capítulo audaz, elogiando su decisión de deshacerse de lo que llamaban peso emocional muerto y volver a una fase de productividad implacable. Julian les ofrecía discursos sobre reinvención, enfoque y cómo la simplificación personal conducía a la grandeza profesional, y la prensa lo aceptaba con gusto porque las historias de caída son aburridas hasta que la caída realmente ocurre. Andrew, mientras tanto, desapareció. Se mudó del ático sin drama a un pequeño apartamento tipo estudio con paredes delgadas y luz prestada. No dio entrevistas. No publicó mensajes vagos ni declaraciones emocionales. No luchó contra él en público. Ese silencio inquietó al equipo legal de Julian más que cualquier arrebato, especialmente a Sofía Valente, que había construido su carrera viendo a los oponentes desmoronarse ruidosamente.
En su oficina de paredes de vidrio, Sofía caminaba de un lado a otro como un depredador que percibe un movimiento irregular, arrojando archivos sobre el escritorio y preguntándose por qué Andrew no había contactado a ninguna firma importante. Esperaban desesperación, exigencias, negociaciones. En cambio, no había nada. Julian se rió del asunto, recostado con comodidad y diciéndole a Sofía que estaba exagerando. Dijo que Andrew estaba intimidada, que el acuerdo prenupcial era irrompible, que sus contadores forenses eran los mejores del mundo y que cualquier cosa que existiera más allá de los balances visibles era intocable. Bromeó con ofrecerle a Andrew $50,000 y el coche viejo, burlándose de la idea de que ella pudiera representarle una amenaza. Sonrió y dijo que sería suficiente para comprar comida para gatos por el resto de su miserable vida. Entonces llegó la notificación del tribunal, interrumpiendo la confianza a mitad de la risa. Sofía abrió el documento, lo revisó una vez y luego otra, su expresión pasando de la confusión a la incredulidad. Giró la pantalla hacia Julian y señaló la casilla marcada bajo representación legal. Andrew Thorne se representaría a sí misma. Julian lo miró y luego echó la cabeza hacia atrás y rió con más fuerza que antes, un sonido áspero y descuidado que llenó la habitación. Se burló abiertamente de la idea, ridiculizando las dificultades técnicas de Andrew, diciendo que ni siquiera podía programar el televisor inteligente sin ayuda. Sofía también sonrió, porque los jueces odiaban a los litigantes sin abogado, porque el procedimiento era un laberinto y porque la emoción era fácil de usar como arma. Dijo que no sería un juicio, sería una autopsia. A Julian le gustó esa palabra. Quería que fuera televisado, que se presentaran mociones de transparencia, que la humillación se transmitiera. Si Andrew quería avergonzarse a sí misma, él estaba encantado de ofrecerle el escenario. Su preparación se centró casi por completo en el ocultamiento, mover activos, limpiar narrativas, pulir cronologías, porque asumieron que Andrew no sabría dónde buscar. Subestimaron el poder de la persona que organiza tu vida en silencio. 3 días antes del juicio, Andrew estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de su apartamento, rodeada de pilas de papeles que transformaban el pequeño espacio en un mapa de recuerdos. Estados de cuenta bancarios de 2014 yacían junto a diarios escritos a mano, correos electrónicos impresos, recibos y dispositivos antiguos que se había negado a tirar. Su amiga Sara observaba desde el sofá, la ansiedad marcada en su postura, rogándole a Andrew que reconsiderara. Sara le recordó que Sofía Valente había destruido a oponentes 2 veces más preparados, que los jueces podían ser implacables y que Andrew necesitaba protección. Andrew tomó una servilleta amarillenta cubierta de garabatos en tinta azul, código antiguo, diagramas, rutas lógicas de una época anterior a que el dinero lo complicara todo. Trazó la tinta lentamente y le dijo a Sara que no necesitaba un abogado. Los abogados luchan con leyes, dijo. Ella iba a luchar con la verdad. Explicó que Julian se creía el genio detrás de Zorn Dynamics, el arquitecto del algoritmo que construyó su imperio, pero había olvidado algo fundamental. Antes de ser su esposa, Andrew había sido su tutora. Antes de organizar cenas y horarios, le enseñó lógica, estructura y disciplina. Antes de que el garaje se convirtiera en leyenda, era un espacio de trabajo donde ella resolvía problemas mientras él soñaba en voz alta. Dijo que Julian había olvidado que ella nunca descartaba información, nunca borraba la historia, nunca asumía que los momentos eran insignificantes solo porque no se celebraban. La mañana del juicio, las escaleras del tribunal estaban abarrotadas de paparazzi hambrientos de un colapso. Julian llegó en una limusina negra, con gafas de sol, proyectando una autoridad sin esfuerzo, saludando como un gobernante a sus súbditos. Sofía caminaba a su lado con un traje carmesí, segura y afilada, su sola presencia era un mensaje. Andrew llegó más tarde en un Uber, desapercibida, con un blazer azul marino y pantalones, el cabello recogido con firmeza, el rostro limpio y sereno. Las cámaras apenas se giraron. Dentro de la sala 4B del tribunal, la galería se llenó de periodistas, inversionistas y espectadores que esperaban entretenimiento. El juez Marcus Sterling entró con impaciencia ensayada, evaluando el desequilibrio al instante,
Julian flanqueado por abogados y tecnología, Andrew sola con agua y papel. Cuando el juez cuestionó la decisión de Andrew de representarse a sí misma, advirtiéndole del riesgo, ella respondió con calma que no podía pagar un abogado porque su esposo había congelado las cuentas y que creía que la verdad no necesitaba traducción. Sofía sonrió con desprecio, interpretando la humildad como debilidad. Julian se inclinó y susurró que Andrew parecía estar temblando. Pero lo que él no entendía, lo que nunca había entendido, era que la firmeza a menudo parece miedo para quienes nunca han tenido que depender de sí mismos. Y mientras se acercaban las declaraciones iniciales, Andrew no estaba de pie como una mujer suplicando ser perdonada, sino como una mujer lista para hablar al final. Cuando comenzaron los alegatos iniciales, la sala del tribunal entró en modo de representación, y Sofía Valente fue la primera en moverse, levantándose con la confianza de alguien que sabía cómo dominar la atención y moldearla en una narrativa que parecía inevitable. Caminó hacia el centro con pasos medidos, su voz suave, controlada y persuasiva, contando una historia que el público ya creía entender. Habló de Julian Thorne como un visionario hecho a sí mismo, un hombre que había construido algo desde la nada mediante un trabajo implacable y sacrificio, un hombre que cargó solo con el peso de la innovación mientras otros disfrutaban de la comodidad que ésta ofrecía. Presentó el matrimonio no como una sociedad, sino como una conveniencia, sugiriendo que Andrew había vivido en el lujo sin contribuir, beneficiándose de yates, mansiones y viajes mientras Julian trabajaba sin descanso. Sofía retrató a Andrew como alguien que ahora quería la mitad de un genio que no poseía, la mitad de una disciplina que nunca mostró, presentando el acuerdo prenupcial como un contrato justo y vinculante que Andrew había firmado voluntariamente. Le dijo al jurado que los contratos existían para proteger la ambición del oportunismo y concluyó afirmando que Andrew tenía derecho exactamente a lo que había aceptado, nada. Julian asintió solemnemente, la imagen de dignidad herida cuidadosamente ensayada. La galería murmuró con aprobación porque la historia era familiar y cómoda, reforzando la idea de que la grandeza pertenecía a quienes la reclamaban con más fuerza. Cuando el juez Sterling se volvió hacia Andrew para su alegato inicial, el desequilibrio se sintió casi cruel. Andrew se puso de pie, pero no se movió al centro, permaneció detrás de su mesa, con las manos aferradas al borde, afianzándose. Miró directamente a Julian, no al jurado, y comenzó sin adornos, diciendo que no tomaría mucho tiempo. Reconoció las palabras de Sofía sobre el genio y la creación, y luego dijo con calma que pretendía demostrar una sola cosa, que Julian Thorne era un fraude. Su voz no se elevó, pero la palabra resonó más fuerte que un grito. Dijo que el imperio que Julian reclamaba estaba construido sobre una base que le pertenecía a ella y que cuando Julian firmó el acuerdo prenupcial cometió perjurio al declarar como propios activos que nunca fueron suyos. Una onda de conmoción recorrió la sala, lo suficientemente aguda como para atravesar la confianza. Julian se burló en voz alta, riendo con incredulidad, y el juez Sterling llamó al orden, con un tono firme pero intrigado. Andrew se sentó sin elaborar más, dejando la declaración suspendida como un desafío. Sofía se inclinó hacia Julian, descartando el argumento de Andrew como un intento débil de reclamar contribución, asegurándole que las patentes y los derechos de autor llevaban su nombre y que la propiedad aplastaría cualquier sentimentalismo. Julian susurró una sola orden: destrúyela. Los 2 primeros días se desarrollaron tal como Sofía había previsto, agresivos y agotadores. Llamó a Julian al estrado y él actuó de manera impecable, relatando su epifanía en el garaje, explicando algoritmos con jerga segura, presentando a Andrew como distante y desconectada. Habló con fluidez de largas noches, esfuerzo solitario y visión, convirtiendo la complejidad técnica en prueba de inteligencia. Cuando Andrew lo interrogó, la sala se tensó con anticipación. Ella hizo preguntas simples sobre cronogramas, fechas y ubicaciones, con un tono educado y firme. Julian respondió con seguridad, afirmando que escribió el algoritmo central de Nexus entre agosto y octubre de 2012 mientras trabajaba solo en el garaje. Andrew presentó un estado de cuenta de tarjeta de crédito que mostraba cargos prolongados en Las Vegas durante ese periodo. Sofía objetó, argumentando irrelevancia, pero Andrew explicó con calma que estaba estableciendo que el testigo no estaba donde afirmaba. El juez desestimó la objeción.
Julian se movió incómodo, sugiriendo que trabajaba de forma remota, minimizando la contradicción. Andrew asintió y dijo que no importaba dónde estaba él, importaba dónde estaba la computadora, y añadió que volverían a ese punto más adelante. La frase quedó flotando. Sofía desestimó el intercambio como inconsecuente, susurrando que Andrew estaba dando manotazos de ahogado. Pero Andrew no estaba desorientada, estaba sentando las bases. Para el tercer día, el agotamiento se instaló en la sala. Sofía intensificó su estrategia, atacando la credibilidad de Andrew, retratándola como incompetente y dependiente. Llamó a Chloe al estrado, donde la joven habló con seguridad sobre el estrés de Julian, su aislamiento y la supuesta ausencia de Andrew. El testimonio fue pulido y convincente. Cuando Andrew se negó a contrainterrogar a Chloe, limitándose a decir, sin preguntas, Sofía puso los ojos en blanco, interpretando la contención como derrota. Julian susurró que Andrew sabía que todo había terminado. Sofía miró su reloj y planeó solicitar un fallo sumario. Pero en la mañana del cuarto día, Andrew entró en la sala del tribunal con una presencia diferente, cargando una pesada caja de cartón que cayó sobre la mesa con un sonido demasiado fuerte para ser ignorado. Se dirigió al tribunal con calma, solicitando llamar a su primer y único testigo. El juez Sterling arqueó una ceja, pero lo permitió. Andrew llamó al doctor Aris Thorne al estrado. La sala quedó en silencio. La cabeza de Julian se levantó de golpe, el reconocimiento mezclándose con el pánico. Aris, el hermano distanciado que Julian había calificado de inestable e irrelevante, entró con compostura, vestido como un académico, y tomó asiento en el estrado sin reconocer a Julian. Andrew le pidió que indicara su profesión, y Aris respondió que era profesor de matemáticas computacionales. Sofía objetó de inmediato, citando violaciones a la lista de testigos, pero Andrew contraargumentó con referencias legales precisas, demostrando que había estudiado cuidadosamente las reglas. El juez Sterling desestimó la objeción. Andrew preguntó a Aris si había estado presente en el garaje durante la fundación de Zorn Dynamics. Aris confirmó que sí. Le preguntó quién escribió el código fuente del algoritmo original de Nexus. Aris afirmó que Julian escribió la interfaz y la presentación. Luego Andrew preguntó quién escribió el motor que hizo valiosa a la empresa. Aris señaló a Andrew y dijo que había sido ella. Explicó que Julian había sido un vendedor, no un arquitecto, y que Andrew escribió la lógica del backend. La sala estalló en conmoción, periodistas tecleando frenéticamente, voces elevándose. Sofía objetó a gritos, exigiendo pruebas y argumentando que las patentes y los derechos de autor favorecían a Julian. El juez Sterling golpeó el mazo, restableciendo el orden, y le dijo a Andrew que el testimonio por sí solo no era suficiente. Andrew sonrió levemente y dijo que tenía pruebas. Abrió la caja de cartón y reveló una computadora portátil vieja, gastada y común, explicando que era la máquina utilizada para escribir el código y que había sido almacenada de forma segura desde 2013. Julian volvió a reír, intentando descartarla como chatarra, insistiendo en que sus servidores contenían el código con su firma. Sofía le siseó que se callara. Andrew respondió con calma que el código del servidor sí llevaba su firma porque él lo copió después de que se casaron. Explicó que los creadores dejan firmas y los programadores dejan fantasmas, comandos ocultos que solo el autor original conoce. El juez se inclinó hacia adelante, intrigado. Andrew propuso una prueba para verificar la autoría accediendo al sistema en vivo. Sofía objetó con fuerza, citando seguridad e irrelevancia, pero el juez Sterling desestimó la objeción. La sala del tribunal vibró cuando el proyector mostró el terminal de comandos, el cursor parpadeante reflejando el pánico creciente de Julian mientras le entregaban el teclado. La sala del tribunal contuvo el aliento cuando la gran pantalla parpadeó y cobró vida, el terminal de comandos brillando contra la pared oscurecida como un nervio expuesto. Julian estaba de pie en el estrado sosteniendo el teclado inalámbrico, los hombros tensos, la mandíbula apretada, la confianza que antes lo envolvía desprendiéndose capa por capa. Parecía menos el visionario que adoraban las revistas y más un hombre que había entrado en una sala donde las reglas ya no le obedecían.
El juez Sterling asintió brevemente, indicando que la prueba podía continuar, y Andrew dio un paso al frente, deteniéndose a varios metros de Julian, lo suficientemente cerca para ser escuchada, pero lo bastante lejos para mostrar que ya no necesitaba su espacio. Pronunció su nombre en voz baja, no con ira ni con triunfo, sino con algo más pesado: finalidad. Le indicó que escribiera un comando sencillo para iniciar la verificación del sistema. Los dedos de Julian se quedaron suspendidos sobre las teclas antes de moverse, lentos e inseguros, cada pulsación amplificada por el silencio de la sala. El comando se ejecutó y la pantalla se iluminó en verde, confirmando el acceso. Julian exhaló con fuerza, el alivio recorriéndolo, y miró hacia el jurado como si eso por sí solo lo demostrara todo. Declaró que funcionaba, que el sistema lo reconocía. Andrew no reaccionó. Solo dijo que aún no habían terminado. El sistema solicitó la verificación del creador, el paso final, el único que no podía omitirse ni reescribirse sin destruir la plataforma por completo. El cursor parpadeante aguardó. Julian se quedó inmóvil. Los segundos se alargaron, cada uno presionando más que el anterior. El sudor se acumuló en sus sienes, deslizándose por su rostro mientras el peso de la expectativa se volvía insoportable. Rió débilmente, afirmando que nadie recordaba contraseñas de hacía 10 años, intentando reducir el momento a una incomodidad técnica. Andrew lo corrigió con calma, diciendo que no era una contraseña, sino un recuerdo, algo ligado a la noche en que se terminó el código, la noche en que se hicieron promesas. La sala pareció encogerse mientras la comprensión comenzaba a expandirse. Julian miró la pantalla, luego al jurado, luego a Sofía, buscando un rescate que no existía. Andrew le recordó en voz baja que esa noche él había estado en Las Vegas, no en el garaje, no a su lado. Pidió permiso para acercarse al teclado, y el juez Sterling, con voz baja y cautivada, se lo concedió. Andrew avanzó sin dudar, los dedos firmes, la mirada fija no en la pantalla, sino en el rostro de Julian. Escribió la frase sin detenerse, las palabras fluyendo desde la memoria más que desde el pensamiento, y presionó Enter. Por un momento, no ocurrió nada. Luego la pantalla cambió. Líneas de texto comenzaron a desplazarse rápidamente, reemplazando el código por algo inconfundiblemente personal, una entrada de registro fechada en 2012, seguida de una imagen borrosa de una webcam que mostraba a una Andrew más joven en un garaje oscuro, cansada pero sonriente, sosteniendo un cartel escrito a mano que anunciaba la finalización del sistema. Al fondo, Julian dormía en un sofá, ajeno a todo. A continuación se reprodujo el audio, la voz de Andrew de años atrás, grabando su emoción, su esperanza, su entrega. La sala reaccionó al unísono, jadeos, manos cubriendo bocas, incredulidad cortando el aire. La última línea apareció en la pantalla, identificando a Andrew como la arquitecta principal, con los derechos de autor registrados a su nombre. Julian se desplomó en su silla como si hubiera sido golpeado, su postura encogiéndose, su identidad desmoronándose ante todos. Sofía miró la pantalla, furia y cálculo luchando en su expresión, consciente de que la narrativa que había construido acababa de ser desmantelada por una verdad imposible de contrainterrogar. El juez Sterling permaneció muy quieto, el peso de la evidencia asentándose. Andrew se volvió hacia el jurado, sin alzar la voz ni celebrar. Simplemente afirmó que Julian no había construido el imperio, que lo había tomado. El silencio que siguió fue opresivo, cargado de comprensión. Julian intentó hablar, intentó alegar fabricación, insinuar manipulación, pero Andrew presentó el disco duro original con la cadena de custodia documentada y los metadatos intactos, sin dejar espacio para la duda. Señaló la verdad sencilla: si Julian hubiera sido el creador, habría conocido la frase, el recuerdo incrustado en el núcleo del sistema. El juez le preguntó directamente a Julian, bajo juramento, si había escrito el código. La respuesta de Julian se deshizo en medias verdades y admisiones, reconociendo que Andrew había escrito las líneas mientras él gestionaba la visión y la presentación. La sala reaccionó con fuerza, la indignación reemplazando a la curiosidad. Andrew presionó más, preguntando si le había pagado,
reconocido o ofrecido participación cuando declaró el código como propiedad separada. Julian estalló, revelando una sensación de derecho que ya no podía ocultar, declarando que apoyarlo había sido su papel. El juez golpeó el mazo para restablecer el orden, pero el daño era irreversible. Julian había confesado una tergiversación, haber reclamado una propiedad que no había ganado. Andrew se sentó en silencio, su parte concluida, mientras el jurado asimilaba lo que había presenciado. Los alegatos finales se sintieron casi ceremoniales después de eso. Las defensas técnicas de Sofía sonaron vacías, despojadas de poder emocional. Andrew se dirigió al jurado con sencillez, no como abogada, sino como alguien que recuperaba un terreno robado, explicando que el valor no siempre es ruidoso, que la creación no siempre viste traje. No pidió caridad, pidió reconocimiento. El jurado deliberó brevemente. Al regresar, el portavoz anunció la nulidad del acuerdo prenupcial por fraude, la restauración del régimen de bienes gananciales, y el juez Starling amplió aún más el fallo, otorgando a Andrew la propiedad de la propiedad intelectual y el control mayoritario de las acciones de la empresa. Julian protestó, negociando desesperadamente, pero el juez lo silenció, advirtiéndole de consecuencias penales y remitiendo el asunto a las autoridades correspondientes. El mazo cayó, resonando como una puerta que se cierra. El caos estalló, reporteros gritando, gente moviéndose, el poder cambiando de manos. Sofía renunció en el acto, alejándose sin mirar atrás. Andrew reunió sus pertenencias con calma y se dirigió a la salida, pasando junto a la mesa de Julian. Él suplicó, imploró, aferrándose a futuros que ya no le pertenecían. Andrew escuchó y luego colocó una sola llave de coche sobre la mesa, el Toyota que él había despreciado, y le dijo que podía quedárselo. Se dio la vuelta y salió, la luz del sol derramándose por las puertas, dejando atrás a un hombre que había perdido todo aquello que creía que lo definía. El caos que siguió al golpe del mazo se sintió irreal, como una tormenta estallando bajo techo, voces superpuestas, reporteros gritando preguntas que nadie estaba listo para responder, bocetos trazados con líneas frenéticas y oficiales del tribunal luchando por mantener el orden. Sin embargo, en el centro de todo, Andrew se movía con una calma que parecía casi irreal, como si el ruido perteneciera a otro mundo que ella ya había dejado atrás. El derrumbe de Julian no fue dramático como en las películas, fue más pequeño, más humillante. Permaneció desplomado en la mesa de la defensa, mirando la veta de la madera bajo sus manos como si pudiera ofrecerle instrucciones para desaparecer. Sofía Valente guardó su maletín con una eficiencia cortante, la máscara profesional finalmente caída, reemplazada por una furia controlada. Se inclinó hacia Julian el tiempo justo para decirle que renunciaba, que no podía representar a un cliente que había mentido bajo juramento y que aún así recibiría su factura. Luego se alejó, sus tacones resonando como signos de puntuación que ponían fin a su frase. Andrew estrechó la mano del secretario del tribunal, agradeció al juez con un leve asentimiento y recogió sus papeles. Colocó la vieja computadora portátil bajo el brazo, no como un trofeo sino como prueba de continuidad, y avanzó hacia el pasillo. Para llegar a la salida tenía que pasar junto a Julian. Él levantó la vista, con los ojos enrojecidos, la voz quebrada al llamarla por su nombre y pedirle que esperara. Ella se detuvo, no porque le debiera algo, sino porque así lo eligió. Él suplicó, diciendo que no podía quitarle la empresa, afirmando que ella no sabía cómo dirigirla, insistiendo en que lo necesitaba, ofreciéndose como consultor, disfrazando la dependencia de sociedad. Andrew inclinó ligeramente la cabeza, observándolo con una claridad distante. Le recordó que alguna vez había sido su vida, pero que la había intercambiado por ego, por validación, por la comodidad de creerse superior. Él se disculpó con desesperación, preguntando si eso era lo que quería oír, prometiendo cambios, reconciliación, una imagen pública de unidad. Andrew rió suavemente, no con crueldad, sino con la risa que pone fin a las ilusiones. Le dijo que ya no tenía poder, ni activos, ni hogar, y que a juzgar por el asiento vacío donde había estado Chloe, tampoco tenía pareja. Julian susurró que no tenía nada. Andrew metió la mano en su bolso y, por un instante, él creyó que le ofrecería dinero, un salvavidas.
En lugar de eso, colocó una sola llave de Toyota sobre la mesa, el coche que él había ridiculizado como la suma de su valor. Le dijo que podía quedárselo, que tenía el tanque lleno y que lo necesitaría. Luego se dio la vuelta y caminó por el pasillo central mientras las puertas se abrían y la luz inundaba el lugar, dejando atrás a Julian con nada más que una llave y el eco de sus propias decisiones. Afuera, las escaleras del tribunal estaban repletas de cámaras y voces. Andrew salió al resplandor, flanqueada por Aris, los destellos cegadores pero ya no intimidantes. Los reporteros gritaban preguntas, preguntando si ella había escrito el código, si era la nueva directora ejecutiva. Andrew se detuvo, ajustó su blazer y habló con claridad a la cámara más cercana, declarando que su nombre era Andrew Vance, que estaba usando su apellido de soltera y que apenas estaba comenzando. 3 días después, Zorn Dynamics parecía un edificio de luto. El retrato de Julian había sido retirado del vestíbulo, dejando un cuadrado pálido donde antes colgaba la adoración. La sala de juntas ejecutivas se llenó de energía nerviosa mientras los altos directivos susurraban sobre compras y control de daños. Volvieron a subestimar a Andrew. Cuando entró con un traje blanco a medida, no se sentó a un lado, tomó la cabecera de la mesa. Con Aris a su lado, despidió a los ejecutivos cómplices del fraude, enumerando cuentas offshore y empresas fantasma que creían enterradas. Seguridad los escoltó fuera uno por uno. Para el mediodía, la sala estaba medio vacía. Andrew se dirigió a los que quedaron, alejando la identidad de la empresa del culto a la personalidad y orientándola hacia la innovación real. Mientras ella ascendía, Julian caía. Sus cuentas fueron congeladas, sus tarjetas de crédito desactivadas, su ático programado para desalojo. Chloe se fue con sus maletas, sin interés en reconstruir nada. Solo, Julian miró la ciudad que ya no respondía a su nombre. Meses después, la empresa se relanzó como Génesis, con su misión reescrita y sus valores realineados. Andrew subió al escenario con ropa sencilla, hablando de colaboración, transparencia y tecnología ética, presentando un futuro construido sin explotación. El aplauso fue genuino. Un año después, Andrew regresó al mismo restaurante de Chicago, recibida con respeto, pidiendo champán en sus propios términos. Pensó brevemente en Julian, ahora cumpliendo condena por fraude, y no sintió ira, solo cierre. Al mirar su reflejo en el cristal, Andrew no vio a una víctima ni a una sobreviviente, sino a una arquitecta que había recuperado su nombre, su trabajo y su vida. El tiempo avanzó de una manera que se sentía a la vez rápida y deliberada, como si el propio mundo hubiera decidido cooperar una vez que la verdad dejó de estar enterrada. Génesis, la empresa renacida de las ruinas de Zorn Dynamics, se convirtió en una revolución silenciosa en el mundo tecnológico. No había retratos gigantes de fundadores en el vestíbulo, ni eslóganes que alabaran al genio solitario, ni mitología construida alrededor de un solo rostro. En su lugar, las paredes mostraban principios, valores y equipos, ingenieros, diseñadores, analistas, nombres listados juntos, iguales en tamaño, iguales en importancia. Andrew Vance trabajaba más horas de las que Julian había trabajado jamás, pero la diferencia era visible en el ambiente que creó. La gente hablaba con libertad en las reuniones. Las ideas se cuestionaban sin miedo. El crédito se daba en público, no se acaparaba en privado. Cuando ocurrían errores, se corregían en lugar de ocultarse. Los inversionistas que antes veneraban a Julian ahora observaban a Andrew con un respeto cauteloso, dándose cuenta demasiado tarde de que ella había sido la fuerza estabilizadora todo el tiempo. Los analistas bursátiles dejaron de hablar de personalidad y comenzaron a hablar de rendimiento, sostenibilidad y confianza. El mercado respondió. Génesis creció de manera constante, no explosiva, pero con una resiliencia que generó titulares por las razones correctas. Andrew nunca dio entrevistas sobre venganza. Cuando le preguntaban por el juicio, lo describía como una corrección, no como una victoria. Se negó a convertir el dolor en marca. En cambio, invirtió en programas de mentoría, financiando a jóvenes ingenieros, especialmente mujeres, que le recordaban a la chica del garaje que nadie creía importante.
Aris permaneció a su lado, no como una sombra sino como un igual, y juntos reconstruyeron sistemas que valoraban la memoria por encima del ego. Al otro lado del país, Julian Thorne se desvaneció de la relevancia con una rapidez humillante. Sus apelaciones fracasaron en silencio. Su nombre desapareció de los artículos y luego de las conversaciones. En la prisión federal donde cumplía su condena, a nadie le importaban los precios de las acciones ni los antiguos titulares. Daba clases básicas de programación a otros reclusos, repitiendo lecciones que Andrew le había enseñado una vez, ahora despojadas de gloria. La ironía no se le escapaba a nadie que conociera la historia, y menos aún a él. En momentos de silencio, Julian revivía la escena del tribunal, el cursor parpadeante, la frase que no pudo recordar, el recuerdo que nunca le perteneció. Comprendió demasiado tarde que la inteligencia sin integridad se derrumba hacia adentro. Andrew, mientras tanto, vivía una vida que se sentía ganada y no exhibida. Viajaba cuando quería, no cuando necesitaba demostrar algo. Hablaba en conferencias donde discutía sistemas, ética y pensamiento a largo plazo, sin centrarse jamás como una leyenda. En una noche tranquila en Chicago, con la lluvia deslizándose por las ventanas del Air una vez más, Andrew alzó una copa de champán que pagó ella misma y sonrió, no porque hubiera ganado, sino porque era libre. La ciudad se reflejaba ante ella, llena de movimiento y posibilidad, y por fin se reconoció en ella. No había destruido a un hombre, había restaurado una verdad. Y al hacerlo, había aprendido la regla final del juego largo: el poder tomado es frágil, pero el poder recuperado perdura. Un año después de que todo se asentara en su nueva forma, la historia ya no pertenecía a tribunales, titulares ni escándalos, vivía en silencio dentro del ritmo cotidiano de la vida de Andrew Vance, donde el éxito no se medía por aplausos sino por paz. Las mañanas de la ciudad ya no la recibían con urgencia. Se despertaba temprano, no por ansiedad sino por intención, moviéndose por su apartamento con la confianza serena de alguien que ya no necesitaba permiso para existir plenamente. Génesis había madurado hasta convertirse en una empresa definida por una fuerza silenciosa, con sistemas estables, personas respetadas y una dirección clara. El estilo de liderazgo de Andrew nunca dependió del miedo ni del espectáculo, escuchaba más de lo que hablaba, hacía preguntas que otros ignoraban y confiaba en los procesos en lugar de los egos. Los empleados notaron que las reuniones terminaban con claridad en lugar de confusión, que el reconocimiento llegaba sin manipulación y que la responsabilidad se aplicaba tanto hacia arriba como hacia abajo. El cambio cultural se convirtió en la verdadera innovación de la empresa, atrayendo talento que valoraba el propósito por encima del prestigio. Andrew seguía programando cuando quería, no porque tuviera que demostrar relevancia, sino porque le recordaba quién era antes de que alguien intentara reescribir su papel. A altas horas de la noche, a veces abría la vieja computadora portátil, no para revivir el dolor, sino para recordar los comienzos, la simplicidad de la lógica, la honestidad de la creación, la belleza de construir algo que funcionaba porque era verdadero. Ya no guardaba ira hacia Julian, la ira requería una energía que prefería invertir en otra parte. Su nombre aparecía ocasionalmente en breves noticias sobre actualizaciones de sentencias o apelaciones fallidas, pero ya no despertaba emoción. Se había convertido en un capítulo cerrado, una lección más que una herida. Andrew entendió entonces que la justicia no siempre se siente ruidosa ni cinematográfica, a veces llega como silencio, como equilibrio restaurado, como ausencia de miedo. Asistía a menos eventos sociales, eligiendo cenas con personas que le hablaban como a una igual, que escuchaban cuando compartía ideas y que no necesitaban su éxito para definir el suyo. Una tarde lluviosa, caminando junto al río después de un día largo, Andrew se detuvo a observar los reflejos ondular sobre el agua oscura, las luces estirándose y rompiéndose con cada movimiento. Pensó en la mujer que había sido, la que guardó silencio para sobrevivir, la que aprendió paciencia porque hablar demasiado pronto no habría cambiado nada. Esa versión de sí misma ya no le parecía débil, le parecía estratégica, resiliente, necesaria. Sin ese silencio no habría habido registros, ni pruebas, ni momentos de claridad. Andrew comprendió que la supervivencia había sido parte del diseño desde el principio. En el mundo tecnológico,
Génesis se convirtió en un punto de referencia para sistemas éticos, estudiado no por el escándalo sino por la coherencia. Las universidades invitaban a Andrew a hablar no como celebridad sino como caso de estudio en pensamiento a largo plazo. Ella les decía a los estudiantes que la innovación no se trataba solo de velocidad, sino de responsabilidad, de entender quién se beneficia y quién es borrado cuando se toman atajos. Nunca mencionó a Julian por su nombre. No lo necesitaba. La lección se sostenía por sí sola. En el aniversario del juicio, Andrew hizo algo simbólico pero privado. Visitó la instalación de almacenamiento donde la unidad 44 aún existía, intacta salvo por una caja que había vaciado. Caminando por los pasillos estrechos, sintió gratitud en lugar de peso. Esas cajas habían protegido su verdad cuando nadie más lo hizo. Cerró la unidad con suavidad, sabiendo que ya no la necesitaba. Afuera, el aire se sentía más ligero. La vida continuaba desplegándose de maneras que se sentían alineadas y no forzadas. Andrew salió con calma con alguien, eligiendo compañía en lugar de actuación, conexión en lugar de distracción. Reía más ahora, no de forma afilada ni defensiva, sino libre. Su nombre volvió a aparecer en patentes, esta vez de manera clara e innegablemente suyo. En la sede de Génesis, una pequeña placa cerca del área de ingeniería decía simplemente, construido por muchos. Propiedad de ninguno. Era un recordatorio en el que ella insistió, una salvaguarda silenciosa contra la repetición de la historia. Andrew sabía que el poder, una vez recuperado, requería cuidado. Necesitaba transparencia, humildad y autoevaluación constante. Practicaba esas disciplinas a diario. Una noche tarde, mientras revisaba cambios de código de un ingeniero junior que se había quedado hasta tarde para corregir un error que nadie más notó, Andrew sonrió. Dejó un comentario agradeciéndole su atención al detalle, sabiendo lo poco que ese trabajo solía ser reconocido. Al cerrar su portátil, miró el perfil iluminado de la ciudad, las luces firmes e indiferentes a las historias individuales. Comprendió entonces que su victoria nunca había sido sobre humillación ni inversión de roles. Había sido sobre autoría. Había recuperado su nombre, su trabajo, su voz y su futuro. Nadie podría volver a borrarla porque había aprendido a archivarse a sí misma, con precisión, por completo y sin disculpas. Y mientras la noche se asentaba a su alrededor, Andrew Vance descansó en la certeza tranquila de que el juego largo nunca se trató de ganar en voz alta, sino de permanecer firme en la verdad el tiempo suficiente para que el mundo finalmente la alcanzara.